Mi amor de la infancia regresó de su campaña de 6 meses para controlar las inundaciones, y lo primero que hizo fue anunciar que se casaría con la viuda del hermano que murió salvándole la vida, como su segunda esposa. Dijo que ya que su hermano se había sacrificado por él, debía hacerse responsable de su esposa y su familia. Me reí, tomé el pincel y escribí la carta de divorcio de mi puño y letra, dándole la oportunidad de saldar su deuda. Señora, la tinta está lista. Lu Jiao extendió el papel con cuidado y enderezó el pisapapeles antes de hacerse a un lado. Me levanté del diván junto a la ventana, la brisa otoñal me despejó la niebla de los ojos. Tras recuperar la calma, caminé lentamente hacia el escritorio. Este estudio siempre había sido donde me ocupaba de los asuntos domésticos y donde copiaba sutras en mis oraciones. Nací en este mundo desde otro. Al principio nunca creí en espíritus ni en el camino de Buda. Pero cuando estuve en Roma, siguiendo el ejemplo de los romanos, seguí a mi madre y a mi suegra quemando incienso y ofreciendo oraciones. El día que me casé con Tangia, le ordenaron inmediatamente que se dirigiera al sur para controlar las aguas. Durante medio año, cada vez que la inquietud me atormentaba, copiaba sutras, rezando por su seguridad. Sin embargo, hoy en este mismo escritorio, estaba a punto de escribir la carta que rompería el vínculo entre nosotros. Como provenía de otra vida, había recibido formación en las 4 artes, cítara, ajedrez, caligrafía y pintura, desde la infancia. Mi pincelada en letra pequeña era delicada y elegante, elogiada incluso por mi maestro. Ahora, trazo a trazo sobre el papel impecable, cada carácter que escribía era un paso más para desterrar a Tangia de mi vida. Si el hombre es despiadado, la mujer debe cortar todos los lazos. Nunca había sido alguien que se tragara la injusticia, ni en mi vida pasada ni en esta. Terminé la carta de un tirón y esperé a que se secara la tinta. Luego llamé a Lu Zhou para que me acompañara a dar un paseo por el patio. Al cruzar la puerta, una pareja de enamorados apareció ante mis ojos. Tangia era el único hijo del gran general Tai Sao, quien había muerto en el campo de batalla cuando Tangia era aún un niño. De dolor, la esposa del general lloró una vez ante el emperador, jurando que nunca dejaría que su hijo estudiara artes marciales, impidiéndole así el acceso al ejército. El emperador reinante, conmovido por su súplica, lo nombró ministro adjunto de obras al alcanzar la mayoría de edad. Tangia era de una belleza impresionante, la viva imagen del difunto gran general, cejas de espada y ojos brillantes, rasgos firmes y un aire de autoridad incluso sin ira. No le faltaba nada al lado de los guerreros del frente. Años de estudio habían añadido a su porte el refinamiento de un erudito. Un hombre como Tangia podía conquistar fácilmente el corazón de cualquier mujer. Innumerables mujeres de la capital soñaban con casarse con él. Por desgracia para ellos, fui yo quien se convirtió en su esposa, haciendo inútiles todas sus silenciosas esperanzas. La mujer que caminaba a su lado era Ting Xue, la viuda de su hermano caído. Su vientre ya estaba redondo, de al menos 7 u 8 meses. Los dos hablaban en voz baja mientras caminaban, uno sonriendo tímidamente, el otro mirándola con tierno cariño. Tangia miró vacilante hacia la puerta de mi patio, pero la risa de Ting Xue atrajo rápidamente su atención. «Cierren las puertas». Ya no me atrevía a salir. El sonido de las puertas al cerrarse atrajo la atención de la pareja. Ting Xue miró la puerta cerrada, absorta en sus pensamientos. Tangia, sin embargo, no le prestó atención, asumió que solo estaba de mal humor y que me calmaría en unos días. De vuelta en mi habitación, copié 2 cartas de divorcio más y luego llamé a Lu Zhou y Lu Yi para que me ayudaran a empacar mis cosas. En tan solo unos días me iría de aquí. Son Chuanqian, el difunto colega de Tangia, también había servido en el Ministerio de Obras Públicas. Conocí al hombre, él y Tangia eran muy cercanos. Se decía que mientras inspeccionaban los diques del río, el suelo se derrumbó repentinamente. Son Chuanqian y varios otros apartaron a Tangia del peligro, salvándole la vida. Tras regresar, Tangia juró cuidar de las familias de quienes habían muerto por él. Últimamente había estado ocupado organizando ayuda y apoyo para viudas, huérfanos y padres en duelo. Pero cuando se trataba de la familia de Son Chuanqian, era especialmente generoso, no solo por hermandad, sino porque ese único empujón lo había salvado de las garras de la muerte. Son Chuanqian provenía de orígenes humildes. Su familia tenía poco y Ting Xue, embarazada de su hijo,
había sido acosada por matones hasta que no tuvo más remedio que pedirle ayuda a Tangia. Así surgió la idea de casarse con Ting Xue como segunda esposa. Cuando se secó la tinta de los papeles del divorcio, le dije a Lu Zhou que guardara 2 copias y dejé una sobre el escritorio. Luego volví a tomar el pincel y firmé. Lu Zhou dudó con la preocupación reflejada en su rostro. Sabía que la preocupaba. Un hombre de alto cargo con los méritos de su padre allanando el camino, la carrera de Tangia sería próspera y gloriosa. La cuestión de tener varias esposas era inevitable. Pero soy una mujer del mundo moderno. ¿Cómo podría aceptar semejante destino? Si no lo amara, si mi corazón nunca se hubiera conmovido, simplemente podría cerrar la puerta y vivir sola. Antes de casarnos, Tangia me trataba muy bien. Nuestras casas estaban una al lado de la otra. Cuando le decía que quería pasteles de melocotón del callejón Baiwa, en el barrio oeste, se levantaba antes del amanecer para hacer fila. Cuando se me antojaban fideos con pollo desmenuzado del barrio este, temía que el viaje los dejara blandos. Así que compró el caldo de pollo, la carne desmenuzada y los fideos por separado, y me preparó un plato humeante con sus propias manos. Incluso después de empezar a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, siempre que le decía que tenía antojo, me lo traía a casa si podía después del trabajo. Si de verdad no tenía tiempo, me enviaba su página personal para que lo buscara. Durante más de 10 años, como novios de la infancia, había disfrutado plenamente del cariño de Tangia. Y nunca le fui desagradecido. Le había comprado innumerables pinceles, tinteros, papel fino, túnicas y colgantes de jade. La Tangia había sido en su momento la mejor elección que pude hacer. Y así como todo se desarrolló naturalmente nos casamos. No tenía grandes ambiciones. En mi vida anterior, dirigí una empresa que cotizaba en bolsa y me pasaba los días sumido en un trabajo interminable. En esta vida, solo deseaba bajar el ritmo y disfrutarla. Casarme con Tangia, vivir en paz, criar hijos y envejecer juntos, me conformaba con eso. Pero todo cambió en cuanto apareció Ting Xue. Quería fideos de pollo desmenuzado, pero Ting Xue no soportaba el olor a caldo de pollo, y pronto no quedó ni una pluma de pollo en la cocina. Yo quería pasteles de melocotón del oeste, pero Ting Xue ansiaba pasteles de dátiles del sur, y sin dudarlo, fue a buscarlos. Si hacía pucheros o me comportaba como una consentida, me decía que ya era una mujer adulta y que debía comprender que Ting Xue estaba embarazada y que debía cederle los brazos. Después de que eso ocurriera varias veces, dejé de molestarme por completo. Mis sentimientos, mis frustraciones, nada de eso le importaba ya a Tangia. Cuando el corazón de un hombre se vuelve loco por mucho que lo intentes, no lo recuperarás. No es que no pueda vivir sin un hombre. Y ciertamente no un hombre ciego de vista y de corazón, a un hombre así lo desprecio demasiado como para aferrarme a él. En tan solo medio año, Tangia dejó de ser el chico que una vez me atrajo a lo más profundo de su corazón. Hace medio año, justo cuando nos inclinábamos ante el cielo y la tierra en nuestra ceremonia de boda, llegó la noticia de una devastadora inundación en Jiangnan. Antes de que entráramos en la cámara nupcial, lo llamaron y lo enviaron urgentemente al sur. Como viceministro de Obras, Tangia no podía negarse a asumir tan gran responsabilidad. Antes de irse me estrechó la mano con fuerza y me dijo, «Espérame». Medio año después, regresó de verdad, pero detrás de él estaba Ting Xue. Ahora, con el corazón lleno de las contribuciones de Jiangnan, los asuntos del ministerio, el vínculo de hermandad, el peso de una deuda que le había salvado la vida, y la propia Ting Xue, lo único que ya no estaba era yo. Todos esos votos de devoción eterna pronunciados antes de nuestro matrimonio habían sido barridos por el tiempo, tan limpios como una calle después de una lluvia torrencial. Qué ridículo que todo esto cambiara en tan solo medio año. No sabía si lamentar mi propio fracaso o maravillarme de la habilidad de Ting Xue. El sol otoñal del mediodía brillaba, y con él, mi ánimo mejoró. Se oyeron pasos suaves fuera de la puerta, no necesité prestar atención para saber que era Tangia. Vestido con una túnica blanca con ribetes azules, caminó directamente hacia mí. «Ninju, ¿se ha fijado la fecha propicia para que Ting Xue entre en la casa?», preguntó. Mi madre también estaba preguntando al respecto. Como esposa principal, él asumió que tales asuntos eran, naturalmente, mi responsabilidad. Me senté erguida en el asiento de honor y con calma levanté mi taza de té para tomar un sorbo. Ya lo he dicho,
esto no es algo de lo que me ocuparé. Su rostro se ensombreció, enfriándose a cada instante. Ninju, sé que esto te hace sentir agraviado, dijo. Pero debo darle a Ting Xua un título apropiado. Es una viuda solitaria, a menudo acosada por rufianes. Xuan Can fue mi salvación, no puedo ignorar a su esposa. Además, Ting Xua solo necesita un estatus formal. Seguirá siendo la esposa principal, la señora de la casa Tan. Esto no te afectará en absoluto. Está a punto de dar a luz. Una vez que entre en casa, mi madre y yo la cuidaremos. No tienes por qué preocuparte. Habló con tanta rectitud como si yo discrepara, yo sería el irrazonable, el desalmado y el desagradecido. Escúchalo. Cada palabra era sobre Ting Xua. Desde que decidí divorciarme de él, nada de lo que dijo me conmovió. Tanja, hay innumerables maneras de saldar una deuda, dije con frialdad. Arrastrar a la esposa de tu salvador a tu cama debe ser la experiencia más singular del mundo. Abrió la boca para replicar, pero volví a hablar, interrumpiéndolo. Ahórrame la palabrería. Son Xuan Can no fue el único que te salvó del peligro ese día. Muchos otros te ayudaron a salvarte. ¿Por qué no has traído también a sus esposas a tu casa? Ladeé la cabeza y lo miré a los ojos. ¿Es Ting Xua el único que merece este trato especial? Quizás fue la burla en mis ojos lo que lo enfureció, pues golpeó la mesa con la palma de la mano y se puso de pie de golpe. Ninju, nunca has sido tan mezquino. Ting Xua es diferente. Tomé otro sorbo lento de té y respondí sin prisa. ¿Qué hay de diferente? Son todas las familias de quienes te salvaron la vida. Ahora valoras su valor en tu corazón. Además, continué, hace un mes Su Majestad emitió un edicto ordenando que se hicieran arreglos adecuados para las familias de todos los funcionarios que perecieron en las inundaciones de Jiangnan, junto con generosas pensiones suficientes para brindarles estabilidad de por vida. Ting Xua perdió a su esposo, sí, es un triste destino. Pero en cuanto a sustento, está lejos de estar en la indigencia. Acosada por rufianes. Entonces debería informar al magistrado de la capital. Como viuda de un funcionario meritorio, ¿crees que se atreven a ignorarla? Y si eso aún no te tranquiliza, la casa Tan tiene guardias. Asignar a algunos para protegerla, ¿qué problema hay? La casa Tan puede darle plata, puede brindarle protección, así que ¿por qué tienes que traerla a tu casa? ¿Y por qué, entre todas las cosas, como esposa secundaria? Dejé la taza de té con calma deliberada. Y dime, ¿dónde queda mi dignidad? Mis palabras dejaron a Tangia sin palabras por un momento, pero no tardó en recuperar la voz. Es una mujer embarazada, dijo, con solo una suegra anciana en casa, frágil e indefensa, acosada por otros, viviendo en tanta penuria. Y en su vientre está la sangre de Tuanshan. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo sufrir a la esposa y al hijo de mi salvador. Para él, traerla a la casa era la solución más adecuada. Una mujer que se quedaba demasiado tiempo en la residencia Tan sin estatus social tarde o temprano atraería chismes. Al principio había planeado que mi suegra la adoptara como ahijada, lo que la habría convertido en la hermana menor jurada de Tangia. Después de dar a luz, si deseaba volver a casarse, la familia Tan incluso se encargaría de los regalos de compromiso. Pero Ting Xua se arrodilló y le rogó a Tangia, diciendo que seguía siendo devota de Xuan Can y no deseaba volver a casarse. De no ser por el niño que llevaba en el vientre, el único linaje que Xuan Can le dejó, habría seguido a su esposo hasta la muerte. Le rogó a Tangia que le concediera el estatus nominal de concubina para poder vivir el resto de su vida en paz, prometiendo que nunca me causaría angustia. Lu Zhou había descubierto todo esto en silencio. Para mi sorpresa, Tangia aceptó. Pero no al estatus de concubina, pues creía que eso deshonraría a Xuan Can y perjudicaría a Ting Xua. Concluyó que otorgarle el título de esposa secundaria era mucho más apropiado. El título de esposa secundaria es meramente nominal, dijo. No afectará a la familia Tan en absoluto. ¿Por qué no estás de acuerdo? Solté una risa fría. Claro, para la familia Tan, eso no cambia nada. Pero Tangia, ¿alguna vez me has considerado? El día de nuestra boda, antes incluso de entrar en la cámara nupcial, te marchaste. Estuviste fuera medio año y al regresar trajiste a otra mujer a casa.
¿Sabes cómo se ríen de mí ahora los de la capital? Eso me conmovió. Por un instante la culpa brilló en los ojos de Tangia. Pero pronto su expresión se endureció de nuevo. Nunca te ha importado la opinión pública, dijo. Tingshua solo quiere un título vacío. Podemos explicarlo todo con claridad después. Mi madre ya había accedido. Todo estaba arreglado. Solo faltaba mi consentimiento, y eso pareció irritarlo. Tingshua solo busca refugio y un título nominal. ¿Por qué te preocupas tanto? Ella nunca amenazará tu posición. Ja. Soy mujer, conozco el corazón de una mujer. Vi claramente lo que Tingshua pensaba. Una vez que le concedieran el título de esposa secundaria, ¿de verdad se conformaría con un nombre vacío para siempre? Tras meses y años viviendo bajo el mismo techo, Tangia la recordaría solo como la viuda de su hermano. Bajo la luna y entre las flores, el deseo florece con facilidad, y creer que no se enredarían sería absurdo. No me molestaba en exponer esos planes tan insignificantes. Desde el momento en que decidí divorciarme, lo que pasó entre ellos dejó de preocuparme. Lo había visto todo, incluso mi suegra seguramente lo había hecho, aunque probablemente se calló por el bien de su hijo. Solo el hombre que tenía delante seguía ciego, tal vez las aguas de Jiangnan le habían calado el cráneo. Al ver que no cedía, Tangia se impacientó. No tienes que preocuparte más por este asunto, espetó. Le diré a mi madre que se encargue. Se giró para irse, listo para barrerse las mangas y salir. Alto. Hablé con calma. Firma esto primero. Siguiendo mi mirada, la mirada de Tangia se posó en la carta de divorcio que yacía sobre el escritorio. Ninju, ¿estás loco?, balbuceó. ¿De verdad quieres el divorcio? Ya firmé, dije con calma. Ahora te toca a ti. Separémonos en paz. Me miró con incredulidad. ¿Por qué? Ya sabes la razón. No lo entendía. La ira se reflejó en su voz. Solo por esta nimiedad. Tangia, quiero fideos con pollo desmenuzado de la tienda del barrio este. El cambio brusco de tema dejó a Tangia momentáneamente atónito. Antes de que pudiera reaccionar, la criada de Tingshua entró corriendo sin aliento. Mi señor, terribles noticias. La señora Tingshua tiene dolores prenatales, por favor, venga pronto. Tangia entró en pánico de inmediato. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Han llamado al médico de cabecera? Ladrando preguntas mientras se iba, se dio la vuelta y salió corriendo de mi patio, sin siquiera mirar atrás. Me pregunto si la tapa del ataúd de Son Chuanzang se mantiene firme, murmuré para mí. Se quedó paralizado un instante ante esas palabras y luego continuó su camino. Señora. Llamó Lu Zhou con la voz temblorosa de preocupación. De ahora en adelante, dije con serenidad, solo llámame señorita. Observé su figura alejarse hasta que desapareció de mi vista, y luego dejé escapar un largo y silencioso suspiro. Aunque él mismo no se diera cuenta, el cariño y la preocupación que sentía por Tingshua superaban con creces todo lo que sentía por mí. Guarda la carta de divorcio, le dije. Haremos que la firme mañana. 2 horas después, escuché a 2 pequeñas criadas susurrar afuera que Tangia había preparado personalmente la medicina para aliviar el embarazo de Tingshua y que estaba sentado a su lado sin moverse, atendiendo personalmente todas sus necesidades. Sabía que esas palabras estaban destinadas a mis oídos. Pero habían calculado mal, ya no me importaba. Aún así, no soy alguien con quien se pueda jugar. Cómete mi pan y traicióname, y estarás cortejando a la muerte. Guardias, ordené fríamente, saquen a esas 2 criadas chismosas, azoténlas 50 veces y luego véndanlas. Señora, piedad. Lloraron. Se lo merecen, resopló Lu Zhou. Miserables desagradecidos, se lo merecen. Desde ese día, los jóvenes sirvientes empezaron a rondar por mi patio, lanzándome miradas furtivas y burlonas. Así que pensaron que había caído en desgracia. Aplastar a los débiles y aferrarse a los poderosos, así es la costumbre de las grandes casas. Al acercarse la hora de la cena, mi suegra mandó a buscarme. Sabía lo que pretendía y fui de todos modos. Sus palabras de persuasión no fueron diferentes a las de Tangia.
Me entraron por un oído y me salieron por el otro. Ninju, dijo, simplemente acepta. Solo te reconoceré como mi nuera. Señora, respondí con frialdad, he decidido divorciarme de Tangia. Ya ni siquiera llamé a su madre. ¿Qué? Exclamó. Por un asunto tan trivial, ¿tienes que armar semejante escándalo? Tú y Tangia crecieron juntos. No hace falta que me convenzas, señora. Ya lo he decidido. Tú. Sus manos temblaban de furia. Nunca imaginó que la humillaría tanto. Cuando Tangia aún me favorecía, hizo la vista gorda e incluso esperó que pronto le diera un heredero a la familia Tan. Pero ahora que desafié sus deseos, todos sus viejos resentimientos afloraron, y me atacó con palabras crueles. Fingí ignorar su expresión agria. A estas alturas, ¿por qué debería preocuparme por salvar su imagen? Una mujer que adora a su hijo como si fuera su vida misma, una vez, por el bien de Tangia, estuve dispuesta a mostrarle algo de respeto. ¿Y ahora? Que se aferrara a su querido hijo y viviera feliz con su nueva esposa. Antes de que amaneciera, la luna ya estaba en lo alto. Tangia, con un ligero olor a vino, entró en mi habitación. Su mirada era profunda, cargada de sentimiento. Ninju, sé que te hizo daño que me fuera en nuestra noche de bodas. Que esta noche sea nuestra noche de bodas, ¿de acuerdo? Mientras hablaba, extendió la mano para tomar la mía. Pensó que mi enojo se debía a un agravio persistente. Me giré esquivando su contacto por completo con los ojos llenos de asco. Me froté la mano con fuerza con un pañuelo, como si me limpiara la suciedad. Así que creyó que le pedí el divorcio porque me sentía agraviada. Mi gesto de disgusto hizo que los ojos de Tangia se enrojecieran y su rostro se deformara. Suaning Yue dijo con voz áspera, ¿tienes que hacer semejante escándalo? Te dije que te lo compensaría, ¿qué más quieres? Quizás al darse cuenta de que había alzado demasiado la voz, la suavizó de nuevo, suplicando casi con patetismo. No nos divorciemos, ¿de acuerdo? Parecía un perro enorme y lastimoso que suplicaba no ser abandonado. Permanecí indiferente. La carta de divorcio. Fírmalo. Decir que no me dolió el corazón sería mentir. En 2 vidas, Tangia fue mi primer amor. Después de más de 10 años juntos, arrancarlo de mi corazón de la noche a la mañana dejó un agujero sangriento, ¿cómo no? Pero era una espina. Cuanto más tiempo se quedaba, más me dolía. Por mucho que doliera, tenía que sacármela, o se pudriría y se arruinaría más tarde. Has cambiado, susurró con amargura. Ya no eres la Ninjue amable y comprensiva que conocí. Dices que he cambiado, ¿y tú qué? Sabes que en mi corazón solo hay espacio para ti. Sin polvo. Me burlé suavemente. Solo te amo a ti. Él insistió. Y Ting Xua. Ella. Las palabras se le atascaron en la garganta. Solo pudo murmurar con cansancio, ¿cómo terminamos así? Yo solo quería pagar una deuda. Empujado por Luzhou y Luyi, finalmente salió tambaleándose de mi patio. A la mañana siguiente mi suegra llegó a mis aposentos, arrastrando a Tangia y por supuesto, también a Ting Xua. Ninjue, dijo, te lo preguntaré una vez más. ¿De verdad no permitirás que Ting Xua entre en la casa? Negué con la cabeza. No, Ninjue. Tangia gritó enojado. Las lágrimas corrían por el rostro de Ting Xua mientras caía de rodillas ante mi suegra. Señora, es culpa mía. Me iré de la residencia tan de inmediato. No le causaré más dolor a la señora. Pero Tangia se apresuró a levantarla. Ting Xua, levántate. Esto no tiene nada que ver contigo. Ninjue, está embarazada, ¿cómo puedes ser tan cruel? Sí, respondí con serenidad. Soy cruel. Tengo celos. Así que, por favor, firma la carta de divorcio. Mi suegra temblaba de furia. ¿De verdad quieres el divorcio? No te arrepentirás. Yo no, mi voz era firme. Tangia, divórciate de ella. Gritó. Algún día se arrepentirá. La familia Tan no quiere saber nada de ti. A ver quién se atreve a acoger a una desheredada como tú. Madre. Tangia dijo reticente.
Si no te divorcias de ella hoy, lloró dramáticamente. Lo haré. Se tambaleaba como si fuera a desmayarse. Sorprendido, Ting Shua corrió a ayudarla. Señora, por favor, cálmese, es todo culpa mía. Entonces se giró y se arrodilló ante mí. Señora, por favor, no se divorcie del hermano Tan, no, señor Tan. No lo valgo. Me iré ahora mismo y no volveré a aparecer ante ti. Se giró para correr, pero apenas había dado unos pasos cuando se agarró el vientre y se desplomó de dolor antes de llegar a la puerta del patio. Ah, duele muchísimo. Los ojos de Tangia se inyectaron en sangre mientras me miraba fijamente. ¿Estás satisfecho ahora? Firmaré, pero te arrepentirás. Lu Zhou le entregó un pincel. Tangia garabateó su nombre en la carta de divorcio, luego cargó a Ting Shua en brazos y salió corriendo, llamando a un médico. Lu Zhou, ve a la residencia Suo, dije con calma. Dile a mi madre que envíe a alguien a recoger mi dote. A Lu Zhou se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se marchaba a toda prisa. Temía que si se demoraba, la familia Tan intentara quedarse con lo que era mío. Lu Yi, llama a algunos sirvientes y que llenen el pozo del patio. Cuando una hija de una familia oficial se casa, su familia natal hará cavar un pozo en su nuevo hogar, símbolo de dignidad e independencia. Mira, dice, nuestra hija bebe agua de su propio pozo. Su ropa, su comida, sus gastos diarios, todo proviene de la dote que trajo. Nunca ha comido un grano de tu arroz ni bebido una gota de tu agua. ¿Qué derecho tienes a menospreciarla? En cuanto se llenó el pozo, toda la familia Tan comprendió que realmente tenía la intención de divorciarme. Mi madre llegó enseguida. En cuanto me vio, me abrazó y lloró. Hija mía, has sufrido tanto. Está bien, madre, dije en voz baja. De ahora en adelante tu hija estará a tu lado. Déjame ir a razonar con ellas. Lloró furiosa. No hace falta, la detuve con suavidad. Vámonos. En cuanto a asuntos de hombres y mujeres, ya no quiero involucrarme. Estaba enojado, sí, pero no merecían mi ira. Ni siquiera un poco. Mi madre había traído a mucha gente con ella. Cuando me casaron, fue con una procesión de 10 li de largo, ahora, se había devuelto toda la dote de ese día. La oficina del magistrado de la capital ya había registrado el caso. El divorcio se formalizó, irreversible. En un abrir y cerrar de ojos, me convertí en el centro de atención de la charla informal de la capital. Sobre todo entre las mujeres que antes admiraban en secreto a Tanja, al ver mi destino, se reían con deleite desenfrenado. Pero a esas cosas no les prestaba atención. Mi padre era un censor de segunda fila, un alto cargo en la burocracia imperial. Por encima de mí estaba un hermano mayor, ya casado, y mi cuñada era de naturaleza amable y me trataba con cariño. Ganar el favor de alguien nunca me había costado. Incluso antes del matrimonio, mi relación con mi cuñada era estrecha. Así que cuando se enteró del divorcio, se entristeció profundamente, pero nunca se opuso a que me quedara en casa de mis padres. Incluso empezó a enumerar jóvenes elegibles de varios hogares para que los considerara. Mi querida amiga, Liu Qiao, irrumpió y me señaló la nariz con el dedo. «Eres idiota», gritó. «Dejas que te intimiden y no dices nada. Y luego te divorcias de él. ¿No es eso dejar ir a esos dos perros demasiado fácilmente?» Me encogí de hombros. «¿Entonces qué crees que debería hacer? ¿Escribir una carta de repudio y echarlo? ¿Por qué menospreciar a ese perro de hombre?» «Y Qiao, pórtate bien», dije con una leve sonrisa. «No te enfades más. Esa gente ya no tiene nada que ver conmigo. No. No puedo soportar esta humillación». Antes de venir, bloqueé a Tanxia fuera del Ministerio de Obras Públicas y lo regañé a fondo, pero aún no me he desahogado lo suficiente. Voy a las puertas de la residencia Tan a maldecirlo un poco más. La detuve rápidamente. ¿Quieres perder tu dignidad? Que digan que eres una loca cruel y de lengua afilada. Sí. Había que preservar la dignidad. Liu Qiao, después de todo, era una mujer de prestigio. Bien, entonces resopló. Pero debes casarte con alguien mejor, alguien mucho mejor que el perro de un hombre se ahogue en su propio arrepentimiento.
Lo encontraré para ti. Dicho esto, se marchó furiosa. De mal humor como siempre. Me quedé allí sonriendo mientras la veía irse. Con una amiga como ella, me sentía feliz. Señorita, dijo Liu Zhou en voz baja, ¿aún puede sonreír? Claro, respondí. ¿Por qué no? Ahora que estoy divorciada, nada en mi vida ha cambiado realmente. Bueno, casi nada. Por las mañanas, cuando le presento mis respetos a mi madre, ya no tengo que enfrentarme a esa suegra, y solo eso hace que mis días se sientan infinitamente más ligeros. 3 días después. Señorita, ese hombre de apellido Tan está aquí. Caminé hasta la puerta principal y le impedí la entrada. Tan simplemente se sentó en su caballo, mirándome desde arriba. ¿Te arrepientes?, preguntó. Nunca, respondí con calma. Justo entonces un sirviente de la casa Tan llegó corriendo, presa del pánico. Mi señor. La señora Tingsua está teniendo contracciones. En cuanto oyó eso, Tan espoleó a su caballo y se alejó al galope sin mirar atrás. En cuanto se fue, llegó Liu Yiqiu, bajando de un salto de su carruaje. En cuanto vio a Tan alejarse, gritó, ¿por qué sigues viendo a ese perro? Ven aquí y mira las cerillas que te he preparado. Suspiré sintiendo que me iba a doler la cabeza. Mi cuñada ya me había agotado mostrándome retratos de posibles pretendientes, y ahora Liu Yiqiu quería hacer lo mismo. Pero no le importó en absoluto. Uno a uno me presentó con entusiasmo a cada hombre, desesperada por verme casada de nuevo lo antes posible. Soy una mujer divorciada, le recordé. La mayoría de los hombres ni siquiera lo consideran. No se atreven, replicó ella, mirándolos con fiereza. ¿Saben quién eres? Nuestra princesa consorte del condado de Kongnin, verdaderamente imponente. Liu Yiqiu era, después de todo, la esposa principal del príncipe del condado de Kongnin. Sin dejar de sonreír, exigió, no lo soy, no lo soy. Estoy mirando, dije, forzando una cara seria. Media hora después. Los retratos no bastan, declaró ella. Necesitamos verlos en persona. ¿De qué otra manera podríamos juzgarlos correctamente? Por suerte, en la residencia del príncipe Yu se celebraría un banquete para contemplar crisantemos en unos días. Vamos juntos, anunció sin darme oportunidad de negarme. Cuando llegó el día, prácticamente me inmovilizó durante 1 hora para vestirme y pintarme la cara antes de arrastrarme a su carruaje. Fui con ella, aunque solo fuera para que mi madre no se preocupara. En el banquete las jóvenes nobles me señalaban y susurraban sin cesar. Las burlas y risitas me acosaron. Liu Yiqiu estaba furiosa, a punto de arremeter, pero la detuve. Ya soy una mujer divorciada, dije con ligereza. Déjalas hablar. Sus palabras no me van a hacer daño. HMPH. Esas arpías bocazas merecen morir solteras. Escupió. Me llevó a un pabellón tranquilo, donde tomamos té y admiramos los crisantemos. Mira allá, me instó. A ver si alguien te llama la atención. Al otro lado del pabellón, jóvenes caballeros de familias prominentes estaban reunidos, hablando de poesía, pintura y paisajes, una vista refinada y agradable. No se trata de que yo los elija, murmuré. Se trata de si me elegirían. Pero aún así tienes que elegir, insistió. Encontraré a alguien mejor que él. Ambos sabíamos a quién se refería. Liu Yiqiu empezó a presentar a los hombres uno por uno, reconociéndolos de lejos, aunque yo apenas la escuchaba. Sus palabras entraban por un oído y salían por el otro. En este mundo feudal que valoraba la castidad por encima de todo, aunque nunca había consumado mi matrimonio, seguía siendo una mujer de la familia Tan a ojos de la sociedad. Conocía mi estatus, una mujer divorciada que buscaba un nuevo matrimonio. Las probabilidades eran escasas. Un grupo de jóvenes pasó y al verme en el pabellón, se acercaron deliberadamente, riendo a carcajadas. Oí que Lord Tan y su esposa secundaria son inseparables, completamente devotos. Sí, hace apenas unos días los vi paseando juntos por el mercado nocturno. La forma en que la protege, da mucha envidia. Hay gente que nace con mala suerte. Se casó y enviudó en su noche de bodas y luego se divorció al final, solo allanando el camino para otra mujer. Medio año de castidad, solo para perder ante una viuda embarazada.
¡Qué humillante! Liu Yiqiu golpeó la mesa. Ya basta, exclamó. Las mujeres que chismean demasiado acaban atadas y abofeteadas. Recuérdalo. Las chicas se dispersaron al instante. Ninguno se atrevió a ofender a la princesa del condado, y si los castigaban, solo podrían sufrir en silencio. Vaya, vaya, alguien cercano rió entre dientes, quien esta vez enfureció a nuestra princesa del condado. Un hombre vestido con una túnica carmesí intenso, elegante, seguro de sí mismo y con un toque de arrogancia, se acercó y se sentó junto a Liu Yiqiu, justo frente a mí. Lo reconocí al instante. Era Fu Xin, el joven príncipe de la casa del príncipe Yu, el príncipe del condado Xin. Esas mujeres son irritantes, dijo con pereza. Esperando que la boca de un perro escupa marfil, ¿para qué enojarse cuando ya sabes que no lo hará? Entonces se giró hacia mí con una sonrisa burlona. Felicidades, señorita, por escapar del pozo de fuego. Muchas gracias, respondí con serenidad. Liu Yiqiu resopló con frialdad. Por una vez has dicho algo bien. Ninji se casará con alguien 100 veces mejor que ese perro. Estoy totalmente de acuerdo, dijo Fu Xin. Me miró con un destello indescifrable en sus ojos. Pero no pude comprender el significado que hubiera tras ello. De repente alguien gritó. El señor Tan y su esposa secundaria están aquí. De inmediato, todas las miradas se volvieron hacia mí, ávidas de drama. Tan Jia, sosteniendo a medias a Ting Shua, caminó directamente hacia donde yo estaba sentada, con la clara intención de complicarme las cosas. Ting Shua se aferró a su brazo, suave y dócil, destilando dulzura. Pero la mirada que me lanzó estaba cargada de provocación, como si me desafiara a derrumbarme. Quería verme desmoronarme y llorar. Arrepentirme. Desesperarme. Ni siquiera me molesté en hacer una sola mueca. ¿Quién los dejó entrar?, preguntó Fu Xin de repente con un tono gélido. Un sirviente se apresuró a responder, la viuda de la casa Tan recibió una invitación de la residencia de nuestro príncipe. De ahora en adelante, dijo Fu Xin con frialdad, la residencia del príncipe Yu no enviará invitaciones a la casa Tan. Fue entonces cuando Tan Jia pareció notar a Fu Xin sentado frente a mí. Su rostro se contorsionó de ira y me señaló con el dedo. Xuan Ningyue. Con razón estabas tan decidida a divorciarte de mí, que tenías la mira puesta en el príncipe del condado Xin. ¡Qué descarada! Habló como si yo hubiera estado espiándolo a sus espaldas. Y Ting Shua, siempre dispuesto a echar leña al fuego, intervino. Hermana mayor, una vez estuviste casada con el hermano Tan. ¿Cómo se te ocurre entrar en la casa de un príncipe ahora? La insinuación era clara, no sabía cuál era mi lugar. Sonreí levemente. Quienes albergan inmundicia en sus corazones siempre dan por sentado que los demás también. Mi futuro, dije con calma, y con quien me case no te incumbe. Al ver que permanecí sereno y sin ninguna vergüenza, el tono de Tan Jia se suavizó. Ningyue, mientras admitas tu error, retiraré el divorcio. Seguirás siendo la esposa principal de la familia Tan. Él no notó el destello de resentimiento ni el pánico en los ojos de Ting Shua. Pero yo sí. No, dije simplemente. ¿De qué sirve esa lengua terca?, espetó. Pero el rostro de Fu Xin se ensombreció. Interrumpió antes de que Tan Jia pudiera decir otra palabra. Quítenlos. Príncipe del condado Xin. Tan Jia tartamudeó aturdida. Fuera, ordenó Fu Xin rotundamente. La expresión de Tan Jia se ensombreció al instante. Durante todos estos años, había disfrutado de la gloria de su padre, nadie se había atrevido jamás a hablarle con tanta dureza. Incluso el emperador lo trataba con cortesía. Pero a este hombre, era alguien a quien no podía permitirse ofender. Al final, no tuvo más remedio que llevarse a Ting Shua consigo. En serio, murmuró Fu Xin con desdén, cualquier gato o perro callejero puede entrar y arruinar el ambiente. Solo al ver que permanecía impasible, exhaló aliviado. No esté triste, señorita, dijo con dulzura. Un hombre débil de voluntad y sin convicciones estará mejor sin él. Gracias, príncipe del condado Xin, por su consuelo. Tan Jia se burló, su columna es tan débil que apenas es columna. Lui Qiao me miró, luego a Fu Xin, con un brillo travieso en los ojos. Fu Xin,
Tienes más de 20 años y aún no te has casado. ¿Por qué no te casas con Ninju? ¿Y Kiao? Dije con un grito ahogado, sobresaltado. No digas tonterías. Fuxin seguía con la misma expresión perezosa y desenfadada de siempre, pero la mirada en sus ojos al mirarme era inusualmente seria. No es mala idea, dijo con ligereza. Me pregunto qué opina la señorita Suo. Fingí no oír. El príncipe está bromeando. La casa del príncipe Yu. Era la residencia del hermano menor del emperador. ¿Cómo podía una familia tan noble permitir que su joven príncipe se casara con una mujer como yo, una divorciada? Pero para mi sorpresa, al día siguiente del banquete de crisantemos, Fuxin llegó a la finca de mi familia con mi hermano mayor. Yo estaba en el estudio practicando caligrafía. Cuando levanté la vista, allí estaban entrando. Príncipe del condado Sin, ¿qué lo trae por aquí?, pregunté. Antes de que mi hermano Suwayu pudiera hablar, Fuxin respondió primero. He venido a hablar del juego de Go con mi hermano Wayu. Me giré para mirar a mi hermano, un hombre famoso por su torpeza en el Go. ¿Con quién podría hablar del juego? Me dedicó una sonrisa de impotencia, evidentemente arrastrado hasta aquí contra su voluntad. Mi hermano nunca había tratado con Fuxin. ¿Quién habría pensado que este hombre actuaría con tanta naturalidad? En los días siguientes, Fuxin venía casi a diario, y pronto mi madre y mi cuñada empezaron a sospechar algo. ¿Le has tomado cariño al príncipe del condado Sin?, preguntó mi madre. Madre, cuñada, eso es imposible. ¿Imposible? ¿Por qué no?, replicó madre. Mi hija es como una flor, aunque se case con un joven señor mimado como él, es mucho más que digna. A los ojos del mundo, Fuxin era la viva imagen de un ídolo, un noble disipado, experto en festines, juegos de azar y frecuentar burdeles y casas de placer. Con el heredero de la casa del príncipe Yu ya establecido, Fuxin no soportaba cargas familiares. Había sido malcriado hasta la inutilidad. Madre, estamos hablando de la residencia del príncipe Yu. Se lo recordé con dulzura. Madre declaró que enviaría gente a investigar la personalidad de Fuxin. Si de verdad es un libertino depravado, de ninguna manera te dejaré casarte con él. No me preocupaba. Una vez que se topara con la fría e inflexible realidad, lo entendería por sí sola. Para que no me deprimiera en casa, mi cuñada y Luiqiao me sacaban de compras cada pocos días. Compraban joyas de oro y plata, colorete y polvos, especias y perfumes, lo compraban todo. Durante ese tiempo, como era de esperar, me enteré de muchas noticias sobre la familia Tan. Se decía que Tan Xia había sido reprendido por sus superiores por dejar constantemente el trabajo para volver corriendo a casa. La supuesta esposa secundaria había dado a luz a un niño sano, y Tan Xia la atendió personalmente durante el parto, mimándola tanto a ella como al niño. La noticia hizo que Luiqiao pateara el suelo de rabia. Ese día, ella y yo pasamos por el pabellón Jinyu, una joyería. Fuxian, ataviado con una llamativa túnica púrpura, entró con aire de nobleza natural. He invitado al príncipe del condado de Kongnin a subir a la montaña el 9º día del 9º mes, dijo con naturalidad. ¿Vendrá mi querida cuñada? Por cuñada, claro, se refería a Luiqiao. Escalar una montaña. Es muy cansado. No voy. Pero la hija mayor del ministro de la izquierda, Tai Yuyue, estará allí. ¿Qué? Tai Yuyue estará allí. Entonces me voy. El nombre de Tai Yuyue, esa mujerzuela que había estado deseando ser princesa del condado, fue suficiente para hacer saltar a Luiqiao de un salto. No iba a dejar que esa mujer se saliera con la suya. ¿Y qué hay de la señorita Suba?, preguntó Fuxian, volviéndose hacia mí. Ya llevas bastante tiempo encerrada en casa. ¿Por qué no vienes y te relajas? Sí. Claro que viene, interrumpió Luiqiao antes de que pudiera terminar. No puedo con esa zorra sola, te necesito ahí. Conociendo su carácter directo y su falta de sutileza, acepté ir con ella. Muy bien. Iré contigo. Fuxian jugueteaba distraídamente con una horquilla de mariposa tallada en jade púrpura, sosteniéndola en alto y examinándola con ojo crítico. Justo entonces Tanja entró en el pabellón Jinyu con Ting Xua. Ting Xua notó de inmediato la horquilla en la mano de Fuxian y tiró de la manga de Tanja. Príncipe del condado Xian, me encanta esa horquilla.
¿Me la darías? Incluso estoy dispuesto a pagar el doble. La mano de Fuxian se quedó quieta. Soltó una risa fría. Algo que he visto y crees que lo mereces. La cara de Tanja se sonrojó de vergüenza. Tingswa murmuró, elige otra cosa. Tingswa claramente no estaba dispuesta, pero no podía hacer nada. Observé la escena desde un lado y no pude evitar reír a carcajadas. Algunas personas realmente no tenían idea de cuánto, o que tampoco valían. Por supuesto, Fuxian no era Tanja, alguien que concedería cualquier capricho solo porque una mujer hiciera un puchero bonito. Lui Qiao no pudo evitar reír. Ni siquiera se molesta en mirarse al espejo para ver qué estatus ostenta, pero se atreve a codiciar algo que pertenece al príncipe del condado Xian. Su voz no era baja, y Tanja finalmente me vio de pie junto a Lui Qiao. Ninjue, ¿qué haces aquí?, preguntó con una mirada de sospecha que se desvió brevemente hacia Fuxian. Fuxian, sin embargo, ni siquiera lo miró. Continuó observando la horquilla de mariposa que tenía en la mano con exagerada seriedad, como si un profundo misterio se escondiera en ella. Disculpas, dije con frialdad. El pabellón Jinyu no les sirve a ustedes dos. Tingswa frunció el ceño. ¿Y quién eres tú para decir eso?, preguntó, levantando una daga con empuñadura de jade de un expositor y admirándola como si ya le perteneciera. ¿Quién soy yo?, repetí, sonriendo levemente. El dueño de este establecimiento, ese es. Tú, eso es imposible. Ella farfulló. El tendero, que la observaba desde lejos, se apresuró a acercarse. Señorita, haré que se los lleven inmediatamente. Asentí. Tingswa, sin embargo, se aferró con fuerza a la daga, negándose a soltarla. Tanja me miró conmocionada. El pabellón Jinyu es tuyo. Es parte de mi dote, respondí. Claro que nunca te lo dije, aunque la verdad es que nunca tuve la oportunidad. El rostro de Tanja se ensombreció de ira. Me engañaste. Te engañé. Arqueé una ceja. Quería decírtelo. ¿Pero alguna vez me diste la oportunidad? Su furia flaqueó. Le arrebató la daga a Tingswa, la dejó y la arrastró hacia la salida, huyendo de la tienda como ratas de un barco que se hunde. Fusun arqueó una ceja, visiblemente sorprendido al descubrir que el famoso pabellón Jinyu era mío. Un lugar donde el dinero fluía como el agua, supuse que después de todo, era un pequeño empresario. No indagó más. En cambio, pagó la horquilla y se fue sin decir nada más. Pero al salir, la comisura de sus labios se curvó ligeramente hacia arriba. Lui Qiao se acercó a mi oído y susurró, creo que ese sinvergüenza de Fusun podría sentir algo por ti. ¿Por qué lo dices? Piénsalo. ¿Desde cuándo va a joyerías y compra horquillas? Quizá las compre para una chica que le gusta, sugerí. Para él. Si hubiera alguien en su corazón, se habría casado hace mucho tiempo. Tú lo sabes. No se equivocaba. Últimamente el comportamiento de Fusun había sido inusual. Demasiados encuentros casuales como para ser pura casualidad. Desde la antigüedad, era tradición escalar montañas en este día. Al amanecer, Lui Qiao me sacó de la cama y me llevó por un sendero de montaña. Junto al príncipe del condado de Kongnin y Fusun, numerosos hijos e hijas de nobles se habían reunido para unirse a la escalada. Al verme llegar, instintivamente mantuvieron la distancia, como si temieran que mi desgracia se les contagiara. Todos subimos alegremente y a mitad de camino, todos estaban cansados y se acomodaron en esteras para descansar. Los sirvientes sirvieron comida y vino en el claro. Tai Yuyue se acercó al esposo de Lui Qiao con un plato de pasteles. Ningai, los hice yo misma. Por favor, pruébalos, dijo con dulzura, como si Lui Qiao no existiera. Lui Qiao apretó los dientes audiblemente. Me incliné y le susurré algunas palabras al oído. Su expresión cambió al instante. Tomó una taza de té y se acercó a su esposo. Esposo, toma un poco de té, lo preparé yo misma, dijo con el mismo tono y postura que Tai Yuyue acababa de usar. La multitud estalló en carcajadas, sin poder contenerse. El rostro de Tai Yuyue se sonrojó. Mortificada, huyó sin decir nada más. Lui Qiao, como un gallo victorioso, estaba inmensamente orgullosa de sí misma, y porque no iba a estarlo,
después de haberle susurrado que siguiera el camino de los demás sin tener a dónde ir. No me di cuenta de cuando apareció Fusun a mi lado. Eres impresionante, dijo con ligereza. Cogió con naturalidad un pastel de flor de durazno y me lo entregó. Por cortesía acepté. Una mirada hacia abajo era mi favorita. Me dije que tenía que ser una coincidencia. Sin embargo, en cuanto le di un mordisco, la suave dulzura se derritió en mi lengua, aún más fragante y delicada que las de la tienda del callejón Baiwa. ¿Te gusta?, preguntó. Asentí, aturdida. Lo hice yo mismo, dijo. La masa se me atascó en la garganta. No podía tragarla, no podía escupirla, se me quedó pegada como un nudo. Tos, tos, tos. Fusun empezó a darme palmaditas en la espalda, pero se detuvo de golpe y retiró la mano. Luzhou intervino, dándome palmaditas suaves en la espalda y ofreciéndome un vaso de agua. O eso pensé hasta que di el primer sorbo. No era agua, sino caldo de pollo. Y no cualquier caldo, era de aquella tienda de fideos con pollo desmenuzado del este de la ciudad. Su Alteza, murmuré sobresaltado. Desde la cima de la montaña hasta nuestro regreso, cada plato que pasó ante mí fue algo que me encantó. En ese momento ni siquiera fingir que no lo notaba era posible. Liu Yiqiao tenía razón, este hombre definitivamente sentía algo por mí. Cuando regresamos a la capital, lo invité a la finca. Nos sentamos cara a cara en el estudio. ¿Por qué?, pregunté. El habitual encanto despreocupado desapareció de Fusun. Su postura era erguida y su tono serio. Una vez, dijo, me gustó una chica. Quería esperar a tener un título y un futuro para proponerle matrimonio. ¿Quién? Suspiró con la mirada fija en mí, como si me culpara de algo. Tú, dijo. Yo. ¿Te gustaba? Lo miré fijamente. Como no lo supe. Era joven y arrogante, admitió. Creía que era el mejor, que nunca te interesaría Tangier. Creía que todas las mujeres de la capital me adoraban. Pero tú, te casaste con ese perro de hombre. Si te gustaba, ¿por qué nunca te presentaste? Quería aparecer ante ti cuando lograra algo. Me quedé sin palabras. ¿Qué clase de lógica retorcida era esa? Si no tenías rango, no podrías conocerme. Pensaba que era tan vanidosa y superficial. La verdad era simple, Tangier había sido la mejor opción para mí en aquel entonces. Y ahora me arrepiento, dijo en voz baja. Me arrepiento de no haber confesado mis sentimientos antes. Entonces, ¿te casarías conmigo? Por primera vez, el hombre que nunca se tomaba nada en serio me apretaba las manos con fuerza, visiblemente nervioso. ¿Nervioso? Para ser sincero, dije, después de estos pocos encuentros, todavía no te conozco bien. Necesito tiempo. Entonces esperaré, respondió sin dudarlo. Ya llevo medio año esperando, ¿qué son unos meses más? Esta vez, ahora que estás divorciada, no dejaré que nadie te vuelva a separar de mí. ¿Estarán de acuerdo el príncipe y la princesa?, pregunté. No tienes que preocuparte por eso, dijo con firmeza. Ese es mi problema. Fue el tipo de respuesta que alivió el peso de una mujer, las palabras de un hombre dispuesto a interponerse entre ella y el mundo. Antes de irse me puso la horquilla de mariposa de jade púrpura en las manos. Durante los siguientes meses, Fusun apareció ante mí casi todos los días. Pude ver la determinación inquebrantable en sus ojos. Nuestra conexión se convirtió en el tema de conversación de la capital. Los rumores eran predecibles, acusaciones de desvergüenza, de que me había involucrado en secreto con el príncipe del condado Sun. Las jóvenes que una vez se fijaron en Fusun eran las más crueles. Algunas incluso contrataron narradores en las casas de té para convertir mi historia en una anécdota escandalosa, repetida y ridiculizada día tras día. La burla era descarada ahora, bien podrían haberme señalado la cara y gritado sus insultos. Liu Yiqiao estaba tan furiosa que destrozó varios puestos de narradores en las casas de té. Poco después, Tance llamó a mi puerta. Suoning Yue ladró, ¿por qué sigues liándote con el príncipe del condado Sun? ¿No es alguien a quien puedas llegar? Luzhou, dije con calma, acompaña al invitado. Tú. No tientes. Me rebajé para venir aquí, es un favor que te hago. Gritó con la cara roja.
Si te atreves a seguir molestando al príncipe del condado Sun, espera a que la gente empiece a señalarte. No sueñes con que tendrás un buen final. Lu Zhou no se molestó en ser cortés. Llamó a varios criados y estos golpearon a Tan Ce con fuerza antes de echarlo a la calle. Fa. Un funcionario de tercer rango como tú, atreviéndose a entrar con aires de superioridad en una residencia de segunda categoría y alegando que se rebaja, eres el sinvergüenza. Humillado, Tan Ce se puso de pie de un salto y huyó furioso. Señorita, es un descarado. Lu Zhou se enfureció. Está bien, dije con calma. Dile a los porteros que de ahora en adelante no debe cruzar nuestra puerta. En la mente de Tan Ce, aunque estábamos divorciados, yo seguía siendo su mujer. La idea de que me acercara a alguien más era algo que no podía tolerar. Qué lástima para él, ya había decidido casarme con Fusun. A pesar de su apariencia despreocupada y libertina, había llegado a comprenderlo con claridad. Sus habilidades marciales eran formidables, sus pensamientos meticulosos y, lo más importante, sus sentimientos por mí eran inquebrantables. No podía permitir que un hombre despreciable me hiciera condenar a todos los hombres del mundo. Llamé a Fusun. Me casaré contigo, dije. Pero tengo una condición. Estaba tan contento que casi me abrazó, aunque se contuvo en el último momento. Lo que sea. Dilo. Quiero que me prometas que nunca tendrás una concubina ni una amante. ¿Puedes? Yo sí. ¿Y si un día rompes esa promesa? Si la rompo, podré morir en paz. No hay necesidad de votos de vida o muerte, dije en voz baja. Si alguna vez tienes a alguien más en tu corazón, déjame ir. Nos separaremos en paz. Fusun levantó 3 dedos al cielo. No. En esta vida, solo te tendré a ti. Yo, Fa Fusun, juro que en esta vida, solo amaré a Xuan Inyue. Una vida, una persona, una pareja. Si rompo este juramento, que el cielo me castigue. Basta, dije, reprimiendo una pequeña sonrisa. Confiaré en ti. Ven a proponerme matrimonio otro día. No hay necesidad de esperar, vendré mañana. Y así lo hizo. Al día siguiente Fusun llegó no solo con una casamentera, sino también con la mismísima princesa consorte de la residencia del príncipe Yu. Mi querida hija, dijo la princesa consorte con cariño, tomándome las manos. Una vez que entres en la casa, seremos familia. Ayúdame a mantener a raya a este bribón. Entonces se quitó el brazalete de jade de la muñeca y lo colocó en la mía, una señal inequívoca de aceptación como su futura nuera. Misun, eres un chico excelente, dijo con una sonrisa satisfecha, dándome una palmadita en la mano. Sea cual sea la madre, escuchar elogios para su hijo siempre le alegra. Puede que ella misma lo regañe, pero ni siquiera una futura nuera debe hablar mal de él. Esa sonrisa aún no se había borrado cuando afuera se desató un fuerte alboroto. Déjame entrar. Xuan Inyue, sal. La voz era ronca, desesperada. Entonces, una figura desaliñada irrumpió por las puertas. Tanxia, ¿qué haces aquí?, pregunté con frialdad. Ninyue, me equivoqué. Él suplicó, no nos divorciemos. Por favor, no me dejes. Estaba desaliñado y andrajoso, con la barba descuidada y el pelo revuelto, muy lejos del digno funcionario que una vez fue. Detrás de él estaba Ting Xua con la cabeza inclinada en señal de disculpa ante la princesa consorte. Lo siento mucho, mi señora. Vámonos, mi señor. Hoy es el día de su ceremonia de compromiso. Esa hermana que usó no fue un desliz. Fue un recordatorio deliberado a la princesa consorte de mi pasado turbio. La mirada de Ting Xua estaba llena de reproche, como si hubiera seducido a Tanxia después de divorciarme de él. Mi madre, temiendo que la princesa consorte del príncipe se ofendiera, ladró, ¿a quién llamas hermana mayor? Solo tengo una hija, y tú, sin duda, no eres ella. Si no fuera por esta mujer, su hija nunca habría sufrido la humillación del divorcio. Sin embargo, gracias a esta mujer, pudimos ver con claridad el verdadero rostro de Tanxia. Si no hubiera sido Ting Xua hoy, algún día habría sido Bai Xua, o Li Xua, o todo un desfile de Xuas. Di un paso al frente protegiendo a mi madre con voz firme y fría. Ya son marido y mujer. ¿Qué hacen en mi casa?
Tanxia, tú y yo estamos divorciados. Los hombres y las mujeres que se han separado ya no tienen nada que ver. Tanxia apartó a Ting Shua de un empujón. No hay nada entre ella y yo, insistió. Solo se aferra al título de Pinxia, ni siquiera me cae bien. A la única persona que he amado eres tú. No vio la oscuridad que nublaba los ojos de Ting Shua tras él, ni el odio que latía en ellos mientras me miraba. ¿A quién amas? Dije, ya no me incumbe. Por favor, váyase. Al verme impasible, Tanxia se volvió desesperada hacia la princesa consorte. Su gracia, ¿no le importa que una vez fuera mi esposa? Mi madre estaba furiosa. Ella le ordenó al mayordomo que lo echara. ¿Te atreves a decir que no la quieres? Ella fue quien te echó primero. Una buena mujer como Ninjue y confundiste el ojo de un pez con una perla. ¿Ahora te atreves a aparecer aquí para causar problemas? Fusun, quien había guardado silencio hasta entonces, finalmente dio un paso al frente. Su mirada era fría y desdeñosa mientras observaba al hombre deshonrado que arrastraban de la residencia. ¿Y quién es exactamente este ojo de pez? Preguntó con el significado perfectamente claro. Era Ting Shua. Tanxia se quedó boquiabierto. Eres un príncipe del clan imperial. ¿Cómo podrías desear a una mujer que ya lo ha hecho? Fusun no lo dejó terminar. Dio un paso adelante y pateó a Tanxia una y dos veces, hasta que el hombre escupió sangre. Solo entonces ordenó a los sirvientes que lo echaran. La princesa consorte del príncipe Yuno detuvo a su hijo. La mujer que su hijo había elegido debía ser, por supuesto, buena. Ella también decidió que a partir de ese día, la casa del príncipe Yu rompería todos los lazos con la familia Tan. Ninjue, no te preocupes, dijo con firmeza. Ahora que estoy aquí, no permitiré que sufras ni el más mínimo agravio al unirte a nuestra familia. Gracias, su gracia. Buena niña. Más tarde supe que la matriarca Tan irrumpió en el palacio para presentar una queja. Su hijo había sido golpeado, no pudo tragarse el insulto. Pero una vez dentro, el propio emperador la reprendió duramente. Se preparaban para una ceremonia de compromiso, pero Tanxia irrumpió para causar una escena completamente irrazonable, atreviéndose incluso a calumniarnos ante el trono. Regresó con el rostro pálido y su resentimiento hacia Ting Shua se agudizó. Sus palabras se volvieron mordaces y ambiguas, y Ting Shua las malinterpretó, lo que provocó otra reprimenda imperial y convirtió a la familia Tan en el hazmerreír. Los escándalos de la casa Tan me llegaron uno tras otro. El más ridículo de todos fue cuando Ting Shua drogó en secreto a Tanxia, solo para que él lo descubriera y estallara en cólera. Golpeado hasta sangrar por Fusun y helado hasta los huesos tras sumergirse en agua fría, Tanxia enfermó gravemente. Más tarde supe que intentó echar a Ting Shua de la casa. Ella lloró y suplicó, insistiendo en que era una pinguía y negándose a irse. Pero Tanxia ignoró sus súplicas y la obligó a irse de todos modos. Hoy era el día de mi boda. Fusun ya había apostado hombres en la finca Suo, como medida de precaución contra Tanxia. Lo sabía, pero no hice nada para impedirlo. Residencia del príncipe Yu. Primero, inclínate ante el cielo y la tierra. Segundo, inclínate ante los antepasados. En tercer lugar, inclinándose como marido y mujer, los acompañaron a la cámara nupcial. La residencia rebosaba alegría y celebración. En la cámara nupcial, el velo rojo se levantó de mi cabeza, revelando la radiante sonrisa de Fusun. Mi esposa, susurró. Mi esposo, respondí. Me abrazó con fuerza. Por fin eres mía. Tanxia vino a causar problemas hoy, murmuró, observando mi expresión con atención, pero lo alejé. Hiciste bien, murmuré. Solo trae mala suerte. Pensé lo mismo, dijo Fusun, observándome atentamente como si intentara determinar si a alguien de mí todavía le importaba Tanxia. No me molesté en revelar sus pensamientos porque en realidad, Tanxia y yo estábamos acabados. Ya no era más que un extraño. Malgastar otro latido en alguien irrelevante. No valía la pena. Mi esposa Fusun, dijo en voz baja, no te preocupes, a partir de hoy te trataré bien. ¿De verdad que bien? Esposo, sonreí, y te trataré igual de bien. De mi manga saqué un trozo de jade blanco tallado en un elegante colgante. Para mí.
Preguntó con los ojos iluminados. MMM. Lo tallé yo mismo. Gracias, esposa. Es precioso. Y yo también tengo algo para ti, dijo. ¿Qué es? Pregunté con curiosidad. Metió la mano bajo la almohada y sacó una cajita. Dentro había una horquilla con forma de flor de durazno, tallada en jade blanco. Yo también lo tallé, dijo. Nuestras miradas se cruzaron y comprendí que en el corazón del otro no había espacio para nadie más. Un futuro lleno de dulzura y días compartidos se extendía serenamente ante nosotros. La noche de bodas. Esa noche, mientras nos entregábamos con sinceridad, Fusun, empapado en sudor, se detuvo de repente y dijo con voz ronca: «Esposa mía, ¿todavía estás?». Había supuesto que Tanja, enviada a Jiangnan antes de la noche de bodas, reclamaría lo que era suyo al regresar. Nunca imaginó recibir una sorpresa tan profunda. «Mi esposa. Te amo». Las velas de Dayanan Fénix brillaban, enmascarando los sonidos que emanaban de su garganta. La cera roja ardía en la noche y la cama bajo nosotros se sacudió mucho después del amanecer. Cuando desperté al día siguiente el sol ya estaba alto en el cielo. Fusun no estaba a la vista. «Luzhou, ¿por qué no me despertaste?», pregunté. «Era una orden del príncipe del condado», respondió ella. «Dijo que deberías dormir hasta que despertaras naturalmente. El té se servirá al mediodía, no hay necesidad de apresurarse, señorita. Descansa un poco más». En ese momento Fusun regresó con un edicto imperial dorado en la mano. «Esposa mía, estás despierta. A partir de hoy, eres oficialmente la princesa consorte del condado de primer rango». «¿Entraste en el palacio?», pregunté. «Sí», respondió. «Mi cuñada es la consorte del heredero, ¿cómo podría ser menos?». Se sentó en el borde de la cama, tomando mi mano con solemne resolución. «Esposa mía», dijo, «puede que nunca te conviertas en la princesa consorte del príncipe Yu, pero sí lo serás del príncipe Sun». «No me importan los títulos vacíos», dije en voz baja. «Con que vivamos en paz, basta». «Puede que a ti no te importe», dijo, «pero a mí sí. Ahora eres mi esposa, no permitiré que sufras ni una pizca de injusticia». Sabía que no decía palabras vacías. Anoche mis manos recorrieron las innumerables cicatrices de su cuerpo. Para un hombre marcial, tales heridas eran demasiadas, demasiado deliberadas. Se decía que el emperador lo favorecía enormemente. Pero ahora entendía que no era solo porque Fusun fuera sobrino del emperador, sino porque había manejado asuntos que jamás verían la luz. Así que cuando habló de convertirse en el príncipe Sun, no fue una promesa vacía. Mirándolo a los ojos, dije con seriedad: «Fusun, ahora eres mi esposo. No quiero que vuelvas a hacer cosas peligrosas». Se puso un poco rígido como si hubiera vislumbrado un secreto, y luego rió tímidamente. «Entiendo». Ese mismo día, se presentó ante el emperador para declarar que deseaba quedarse en casa con su esposa y criar a sus hijos, pidiendo que alguien más se hiciera cargo de esas tareas y que solo se dejara un título nominal a su nombre. El emperador accedió. «Mi esposa es demasiado lista», rió Fusun entre dientes. «Pero no importa. Ahora eres mía». Incluso los asistentes de la casa del príncipe, que vinieron a recoger la prueba de pureza de la cámara nupcial, lucían sonrisas que no se habían borrado desde su llegada. 3 meses después, Fusun me acompañó al pabellón Jinyu para inspeccionar el negocio. Dentro algunos clientes seleccionaban joyas y cotilleaban sobre la familia Tan. «Dicen que la familia Tan ha echado a Ting Xua», susurró una mujer. Al principio incluso enviaron gente para protegerla en secreto. Pero entonces Tanjia descubrió algo: esos rufianes que solían acosar a Ting Xua. Les había pagado para que lo montaran, todo para poder casarse con la familia Tan más fácilmente. Enfurecida, Tanjia le retiró toda protección. Sin los hombres de la casa Tan vigilándola, los matones la vieron como una simple viuda joven y hermosa, y esta vez, sus intenciones estaban lejos de ser inocentes. Se la llevaron a rastras a plena luz del día. Se rumoreaba que Tanjia había dejado de ir al Ministerio de Obras por completo, sumido en el vino y el placer. El ministro de Obras presentó un memorial al trono, y finalmente Tanjia fue destituido. La matriarca Tan enfermó de ira. Fusun apretó su mano alrededor de la mía.
Le devolví el apretón suavemente. Todo aquello, todos ellos, ya no tenían nada que ver conmigo. De camino a casa, unas voces altísimas llamaron mi atención. Un tendero gritaba furioso, echando a alguien de su tienda. Levanté la cortina del vagón y miré hacia afuera. Un hombre con el pelo despeinado y la ropa sucia estaba siendo expulsado a patadas a la calle. Pero si uno se fijaba bien, la tela que lo cubría era de la mejor calidad. Llevaba 3 días seguidos borracho y no había pagado ni una sola moneda. «Échenlo». El tendero ladró. El hombre giró la cara hacia nosotros y me quedé paralizado. Era Tangia. Nuestras miradas se cruzaron. Me reconoció al instante. Ninjue soy yo», gritó, tambaleándose hacia el carruaje. Luego cayó de rodillas junto a él. «Te lo ruego», gritó. «Vuelve. No sigamos divorciados. Por favor». Fue esa miserable Ting Sue, me engañó. Sollozó. «Vuelve conmigo. Podemos ser como antes, por favor». Lágrimas de arrepentimiento corrieron por su rostro. Lo miré y dije solo una frase. «Si te arrepientes ahora, ¿por qué lo hiciste entonces?». El cochero restalló el látigo, los caballos se lanzaron hacia adelante. Y Tangia, que había estado bloqueando el camino, fue arrojado a un lado. 3 días después, Fusun regresó del exterior. «Está muerto», dijo en voz baja. «¿Quién?». «Tangia». «¿Cómo?». El médico imperial dijo, «demasiado alcohol». «Ya veo». Bajé la cabeza y Fusun dudó antes de preguntar en voz baja. «Mi esposa». Pensó que estaba de luto por Tangia. Pero simplemente me puse una mano sobre el vientre y le hablé con dulzura. «No estoy triste. Que viva o muera, ya no me incumbe». Entonces tomé la mano de Fusun y la coloqué en el mismo lugar. «Pero hay algo aquí», dije, «que sí te preocupa». «¿Qué pasa?». «Aquí». Sonreí levemente. «Tu hijo está creciendo». Los ojos de Fusun se abrieron de par en par y prácticamente dio un salto de alegría. «¿De verdad?». «Ninjue, estás embarazada». «Maravilloso. Esto es maravilloso». Me abrazó y me hizo girar como un niño feliz. Y al verlo así riendo, radiante, completamente desprevenido, mi corazón se tranquilizó aún más. Para caminar el resto de esta vida de la mano con él. Sí. Eso sí que sería algo hermoso. Fin.